y cómo puedes dar soluciones a un país que nos dejaron en la basura estos sinvergüenzas cínicos que Ya. hoy vienen a reclamarlos como si ellos no hubieran gobernado antes, ¿no? Gracias, Arturo. Ahorita regresamos. Es que ya. Cerramos. Bueno, Sí, ya llevas dos rondas. no les gusta Es que lo te aventaste digo. 3 minutos hablando de la encuesta de las eras, Arturo. Que nadie le preguntó. Que nadie preguntó por qué. Pues no les gusta, pues está Pero bien. cierra. Arturo se adueña de mesa de 3 opositores. Y ojalá el Mundial se lleve a las calles, ¿no? Porque Ajá. impagables estos boletos para entrar a los estadios. Decirte que, bueno, Laura decía, ojalá y el Mundial se lleve a las calles. Bueno, quién sabe dónde vio el primer partido. Yo lo vi en el Zócalo. La verdad es que un ¿Pudiste partidazo. Sí, pude entrar. Me fue muy bien, la verdad. 100,000 personas están tratando de entrar. Se entró y entramos todos. Y Pero estuvo VIP muy tour, cómodo. un poquito, No, yo no soy Arturo. VIP, no, ya quisiera yo ser VIP. VIP los que fueron ¿A qué hora te formaste en el FanFest? VIP ahí estuve formado. Es más, hay videos. Si te subes a mis historias, hoy vamos a Sí, publicarlas. órale. Vamos a publicar todo el recorrido que No, pero hicimos. sí que muy temprano, para entrar al FanFest. Para que sepa, porque ni para siquiera que sepa- sabíamos si lo iban a para abrir que o no. sepa, Luis, lo que es Sí, fíjate, la gente estaba tan entusiasmada, a diferencia de lo que quisieron vender todos los comentócratas y la oposición, No, de que pero nos la iba muy presidenta mal. dijo que no, Están no sabían. ardidísimos, ¿no? Ardidísimos. Bueno. Porque no les salió bien ni lo del Está pañuelo bien. blanco, porque no les salió bien Bueno, el que pañuelo nos fuera blanco sí mal. creo que era una Están tontería, ardidísimos pero- porque ajá. en el centro histórico nos congregamos, nos reímos, disfrutamos de un gran partido. Y sí, está en las calles. Y pues sí, No, hay, qué gente, bueno, sí hay qué gente que puede ir como Alessandra Rojo de la Vega, sí hay gente que puede ir como Alito Moreno, sí hay gente que puede ir como Xochitl Gálvez, hay gente que sí puede ir. Bueno. Yo estuve en el Zócalo con el pueblo. Pues yo El estoy pan. con los pies en la tierra. No vivo en estos mundos de fantasía en los que viven otros. Escuchaba una entrevista contigo en la mañana de que las ventas en el centro histórico son inclusive peor que en la pandemia. Han Que llegado al en la 20%, pandemia ni vendían siquiera. más que lo que han podido vender Sí, está con los cañón. narcos del bienestar en estos últimos días que tomaron por asalto el centro histórico. Bueno, pues justamente es el tema, la CENTE y lo que vamos a hacer o no vamos a hacer con la CENTE, lo que va a hacer el gobierno. Bueno, a ver, antes de ir con la gente, Sí. algo que me parece muy importante. Hoy es un día que me parece que la oposición se encuentra completamente descompuesta. Y se encuentra descompuesta porque hay una encuesta que publicó de las Heras. No es propagandística como las encuestas de Samuel García. No es propagandística como Massive Caller. Órale, dice que Reforma y El Norte son propaganda de Samuel García. No es propagandística. No, hay otras encuestas que ha publicado. Las de Seguramente no Reforma estás y al El tanto. Norte son No me refiero a esas. contundentes. Pero Pero bueno, esas son sigo adelante. contundentes. De las Heras. De las Heras. De las Heras, digo, a lo mejor no lo sabían quien nos está escuchando, pero es la encuestadora que mejor tuvo el pronóstico de las elecciones de 2024. Mientras Massive Caller daba por ganadora a Xochitl Gálvez, de las Heras dijo con contundencia, incluso parecía para muchos que era enorme la ventaja, le dio exactamente el resultado. Bueno, Rodrigo de las Heras acaba de publicar una encuesta en donde pregunta, ¿con qué partido se identifica? Hace unos días, 47% con Morena. En segundo lugar, con el 11% allá en el fondo, ¿no? El PRI. Al tercer lugar se fue el Partido Acción Nacional. En el cuarto lugar, muy lejano, muy lejano, ¿no? Después de los terribles gobiernos que tiene Movimiento Ciudadano en Jalisco y en Nuevo León. Pésimo el de Nuevo León, ¿eh? Qué bárbaro, qué forma de gobernar un estado, ¿no? El 4%. Pero por si fuera poco, fíjate, volveríamos a tener, sin duda, la mayoría absoluta en el Congreso. El otro día tuvimos un debate, Federico y yo, en otro espacio. Y entró uno de los líderes justamente de la CENTE. Y hizo reconocimientos explícitos, ¿eh? Ahí están en mis redes sociales. Uno, reconoció que nunca se les ha aumentado el salario, como ha sucedido con el gobierno de la transformación. Nunca. Bueno. A ver, para que se entienda, ¿no? Ganaban con Vicente Fox 4,582 pesos. A septiembre de 2026 ganan 20,351. O sea, hace 20 años. La meta de nuestro gobierno, sí, incluso si lo traes a 26. valor, si lo traes a valor presente neto, los últimos 2 años tienen un 19% de incremento contra una inflación Bueno. que es de la mitad. Gracias, Arturo. Ahorita no, regresamos. Es que ya. Bueno, Cerramos. ya lleva dos Cierra. rondas. Sí, ya llevas dos Es que rondas. no les gusta Es que lo te que aventaste digo. 3 minutos hablando de la encuesta de las Heras, Arturo. que nadie le preguntó. Que nadie No les preguntó gusta por lo qué. que Pero digo. bueno, nada más cierra rápido para darle la ronda, siguiente Pues ronda. no les gusta, pues está Pero bien. cierra, Está bien. Arturo. No, cierro diciendo que Ajá. las mejores condiciones de Ya. trabajo las reconoce la propia CENTE, las ha dado nuestro gobierno. Bueno. En el sexenio anterior, cuando el narco López Obrador era presidente, nunca les ofreció dar marcha atrás a la reforma del 2007. Este tema de hoy día no era un tema del sexenio anterior, porque ni siquiera él se atrevió a ser tan irresponsable como lo hizo Claudia en la campaña del 2024. Dice aquí, en su desesperación, Arturo, no, es que no hay ningún conflicto. Pues no se enteró que la presidenta tuvo que cancelar su visita a Zacatecas el fin de semana porque no había condiciones para No, poder aceptó pisar la presidenta, Zacatecas. por cierto. Por eso se fue a refugiar en San Luis Potosí. Estos ánimos triunfalistas de Arturo con encuestas cuando los problemas de la calle nos están golpeando a todos los días son rompedores. Las madres buscadoras en las calles, Sí, claro. las manifestaciones, los maestros en las calles y no en las aulas porque el gobierno no les cumple. Para la gente que nos escucha, en 2007, cuando Felipe Calderón, el narcopresidente, gobernaba este país, lo que hizo con los trabajadores fue quitarles el derecho garantizado de la pensión.
y esta fue la famosa reforma a la ley del ISSSTE, ¿no? La edad de jubilación se disparó. Antes de la reforma, las maestras y los maestros, Luis, podrían jubilarse con 25 años de servicio y los maestros con 30, y ahora es hasta los 65 años de edad. Digamos que este es el enorme conflicto. Lo que no se dice, o lo que no quiere decir Federico, es todo lo que ha cambiado para las y para los maestros. Primero, tienen un salario en términos netos, ¿no? El más alto que han tenido en toda la historia, con una meta de 25,000 pesos mensuales. Segundo, en el 2020, Andrés Manuel López Obrador reformó que el 51% de las comisiones que cobran las Afores sobre el monto total de lo administrado pasara a la mitad, es decir, del 1.11% al 0.53% en 2023. Fíjate, estamos hablando de una segunda reforma en 2024 del Fondo de Pensiones que transforma el esquema de pensiones mexicano. Y lo que permite es que las cuentas individualizadas se den como una aportación complementaria para igualar al 100% del último salario del trabajador, con un tope de 17,886 pesos. Entonces, comparar peras con manzanas es un insulto para el magisterio que nos escucha el día de hoy, y que el otro día en su cara se lo dijeron, los de la CENTE le dijeron a Federico: no, Federico, nosotros estamos en mejores condiciones con este gobierno que con cualquier otro. O sea, sí tenemos una exigencia, sí queremos que se abrogue la ley del ISSSTE, sí lo dijeron en esa mesa, pero reconocieron que nunca se les había tratado mejor que con nosotros. Pues sí. Entonces, ¿por qué todos los mexicanos en el sector público, todos y en el sector privado, todos estamos en un esquema de cuentas individualizadas? Te vas con lo que tú ahorras. ¿Por qué deberían ellos, que no sé por qué votan por Morena, tener un trato preferencial? No todos. El 55% de este país está en economía informal. Sí, pero yo hablo de los que tienen un empleo formal. Esos, su retiro es en una cuenta individualizada en función de lo que cotizan de su ahorro. No, los maestros tienen un empleo formal, no están en la informalidad. Dentro de la formalidad, ¿por qué tendrían que tener ellos un privilegio que no tenga ningún otro mexicano, ni en el sector público ni en el sector privado? Ahora tenemos ya el audio, gracias aquí a la producción. Además, vamos a echar para atrás la reforma a las pensiones del 97 y del 2007, que condenaron a los trabajadores y trabajadoras del Estado y afiliados al Seguro Social a pensiones de miseria. 14 de abril, año 2024. Respuesta, mira, apoyar al magisterio con un salario mínimo que sea en promedio de 17,000 pesos, ya está por arriba. Promesa cumplida, para empezar. No, con eso empezamos, ¿no? Promesa cumplida. Pero no solamente eso. Los maestros, ¿no? Hoy cobran de comisión de Afores menos de la mitad de la comisión, que representa un ahorro. Fíjate, antes se jubilaba un profesor con 4,320 pesos, uno que ganaba 16,000 pesos, y hoy se jubila gracias a esa reforma con 8,800 pesos. Digo, esto es importantísimo para cualquier gente que nos escucha. Hoy un profesor de 60 a 65 años o una maestra de 60 a 65 años, ¿cuántos crees que hay en esta condición? Más o menos, ¿qué porcentaje crees tú? No sé, el 45%. Estas personas tienen una beca adicional para adultas y adultos mayores, universal, tú la conoces perfectamente bien, que es un ingreso adicional para cualquiera de ellos. Pero no solamente eso, los nietos de estos profesores, maestras y maestros, reciben una beca Rita Cetina, 1,900 pesos bimestrales. Es decir, ¿qué pasaba antes con la reforma de Felipe Calderón? ¿No? Se les quitaba la posibilidad de jubilarse a tantos años. O sea, desde la perspectiva que tú nos planteas aquí, en los hechos se va estaría derogada la reforma, aunque no lo está. Se va cumpliendo. Okay, ¿no? O sea, primero empezó a decir la doctora, vamos a tener un sueldo de tal promedio, cumplido. Ahí están hoy. Arriba de 17,000. Pues ya ver todos y vamos a llegar a 25,000. Histórico, lo que nunca había pasado. En los últimos 2 años, incrementos del 19%. Y después me dices, oye, ¿qué implicaba la ley del ISSSTE? Bueno, implicaba, primero, a ver, lo que te piden los maestros y maestras es la edad de jubilación. Artículo 10 de la ley del ISSSTE. ¿Ha cambiado? Sí. Hicimos un decreto, sí. ¿Va a disminuir gradualmente este decreto la edad de jubilación? Sí. Bueno, gracias, Arturo. Conviene ser maestro de la CENTE, ¿no? O sea, digo, porque la gente que está afuera, que como decía Federico hace un rato, no tienes estas jubilaciones, no tienes estos derechos. Pregúntale a los comerciantes del centro histórico, hemos platicado ya con varios de ellos, están muy molestos, la gente está muy mal. La CENTE no solamente es un movimiento de maestros, que en algún momento así sucedió, es un movimiento político electoral. Si no lo concebimos así, va a ser muy difícil pues poderle hacer frente a las mentiras de Morena. Quiero retomar de nuevo las muchas crisis que trae todo esto a la Ciudad de México, porque hemos estado ahorcados en los últimos días y las últimas semanas, primero, por estos chantajes y estas manifestaciones que Morena es incapaz de hacerse cargo. Deberían de mandar a Arturo a negociar. Mira, con todos estos datos, viven en Narnia. Le están dando a los maestros de la CENTE, porque votan por ellos históricamente, el trato que no le dan a ningún otro mexicano, a ningún otro empleado del sector público, a ningún otro, ni a los médicos que salvan vidas, ni a los policías que combaten al crimen organizado, claro, los que no están en las nóminas del Mencho, porque si pudieran echar para atrás la reforma de Calderón, ya le habrían mandado al Congreso, donde les maquilan sus mayores artificiales en 72 horas, sus cambios a las disposiciones de este país. Gracias, Acción Nacional. Para cerrar, Arturo. Pues acabamos de ver que Federico es la muestra clara de qué opinan los gobiernos del PAN y del PRI, porque son lo mismo exactamente, del magisterio, ¿no? Los desprecian,
no creen que hay una deuda histórica con ellos. Es más, en su momento, la política pública era tratar de eliminar la escuela pública. Si por ellos fuera que todos pagaran por la educación. Esa es la lógica de los gobiernos neoliberales. Nosotros sí pensamos que los maestros en nuestro país son muy importantes. Muy Tan importantes. importantes que ni clases dan. Muy Hay 1.400.000 importantes, ¿no? niños sin clases. Estamos hablando de un 8%, efectivamente, que no representa la mayoría de nuestro país. Estamos hablando de 3 Ya. secciones Ujú. que tiene la CENTE y de las cuales ganó la titularidad, pero el resto lo tiene el CENTE. Ujú. Y en todos los casos yo digo, y hago un llamado en serio, ¿no? Las y los maestros de veras son liderazgos importantes, referentes muy importantes. No hay que tratarlos con ese desprecio. No hay que caer en ese error. Incluso los reclamos son legítimos y el tema es cómo logras Ujú. en los derechos que tiene la ciudadanía, por supuesto, que son importantísimos y que nos afectan a todas Ok. y a todos, que puedan coincidir, ¿no? Ajá. Y que puedan conciliarse y cómo puedes dar Claro. soluciones a un país que nos dejaron en la basura estos sinvergüenzas cínicos Ya. que hoy vienen a reclamarnos como si ellos no hubieran gobernado antes, ¿no? Nosotros, y con esto concluyo, Ajá. estamos dando soluciones. Esto se va a solucionar, ¿no? Y las y los mexicanos seguiremos construyendo un mejor futuro, Gracias. como hoy lo hacemos con Morena. ¿Cómo no van a estar enojados con la nueva encuesta de las Heras que pone a Claudia Sheinbaum con un 71% y a López Obrador en el retiro con un 70%? Si hoy acaba de decir que Claudia Sheinbaum que este junio de 2026 el gobierno federal destaca una reducción del 46% en homicidios dolosos en comparación con septiembre de 2024 cuando ella toma la rienda del país. ¿Cómo? Con inteligencia, con voluntad, combatiendo la corrupción, trabajando todos los días, trabajando con 120,000 mujeres y hombres de la Guardia Nacional que López Obrador creó. O sea, él no terminó la obra, claro, por eso se llama el segundo piso. Esos son los resultados, por eso es tan popular. Más allá, es muy fácil ser opositor ahora, ¿eh? Ahí sentaditos con el café, Federico y la otra de farsante también de Movimiento Simulado, la expanista, muy bonito hablando con un café. Ya hubiera yo querido que hace 20 años hubieran tenido a gente de izquierda en todas las mesas de análisis de la radio y televisión, reventando al gobierno de Fox, de Calderón y de Peña. Eso no sucedía. Ahora es muy fácil. Todos son opositores de ahí, con un cafecito, criticando al gobierno, que no se limpió los zapatos, que un regidor de Morena hizo esto, que una alcaldesa de Morena hizo el otro allá en tal estado. Eso no se podía hacer con la izquierda antes. A la izquierda no la invitaban a participar. Entonces, aquí los cayó a todos con los logros que han tenido los maestros. Todos los maestros ganan más de 20,000 pesos. Y dice el otro metiendo la cuchara así, que con la inflación, pues con toda inflación, pues antes nos subían 1 peso el salario mínimo al año. No lo decía yo, lo decía Dóriga. Y tú nunca decías, malditos gobiernos, rateros, ya váyanse. Solamente leía la nota López Dóriga y decía, usted ha quedado informado. Y con eso nos quedábamos los mexicanos cruzados de brazos. Ahora hay logros, pero todo el aparato mediático usa a estos pequeña minoría de opositores para verle con lupa todo lo que hace mal el gobierno, cuando antes a nosotros no nos daban oportunidad de hacer lo mismo. Dime qué piensas.